del escenario en el que se va a desarrollar esta COP27 en Egipto. Arranca el 6. La COP son, digamos, la conferencia de las partes, porque desde el año de 1992 se celebra la Cumbre de la Tierra, la llamada Cumbre de la Tierra, que se celebró en Brasil. Entonces, esto nos lleva a un tratamiento más serio de los problemas medioambientales, es decir, siempre han preocupado, pero nunca estando en la agenda de los gobiernos con el carácter que tienen a partir de los años 90. Un poco más afincado en el año 1994, la primera cumbre de la Tierra fue en el año de 1992. Entonces, hay dos entidades. Una es la Convención del Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, y otra es la Conferencia de las Partes. A esta convención pertenecen 197 países. Entonces, esos 197 países tienen un órgano de decisión que se llaman Conferencia de las Partes, por eso es que se llaman COP. Entonces, si hacemos un recuento hasta ahora, porque no podemos hablar de todas las COP que se han dado, pero por lo menos resaltar la que han tenido mayor incidencia. Entonces nos encontramos con Berlín. Nos encontramos con Berlín. En Berlín se dio la COP número 1. Que la COP número 1 no es la Conferencia de la Tierra de Brasil de 1992. Esta es la Convención del Marco de las Naciones, pero ya la primera conferencia de la Tierra en este marco es la que se da en Berlín en el 1995, la COP 1. ¿Qué dejó la COP 1? La COP 1 pues logró por primera vez un compromiso de todas las partes por bajar las emisiones de gases de efecto invernadero al año 2000. Fue el primer compromiso colectivo. Se debe a esta conferencia de las partes, a la COP número 1 que se desarrolló en Berlín. Tenemos la que más se refiere por razones políticas, que es la de Kioto, que fue la COP número 3. La conferencia de Kioto, esa es la famosa conferencia del protocolo de Kioto, que siempre ha estado el debate entre quienes siguen este protocolo, quienes violan este protocolo, que establece las metas que tienen que seguir los países que tienen una mayor participación en la emisión de gases de efecto invernadero. Entonces esa fue, la COP 3 fue la del protocolo de Kioto. Tenemos entonces, así saltando sobre las que han tenido mayores incidencias, la COP 16. La COP 16 se celebró en Cancún. Ahí por primera vez se establece la necesidad de fondos verdes para auxiliar a los países más pobres y además para ayudarlo en el tema de la transición energética. Entonces, bueno, la COP20, en la COP20 está, que es la primera que logra un compromiso concreto por parte de Estados Unidos y de China, que fue la
la COP20. La COP20 se desarrolló en Lima. Y ahora vamos a la COP número 27. La COP número 27 se va a celebrar en Egipto. El clima, y ahí no me estoy refiriendo al clima, sino a la situación, al panorama en el que se celebra esta conferencia, digamos que no es el mejor porque la agenda del mundo está puesta en otras cosas y porque el COVID también ha replanteado las prioridades. Ahora tenemos la situación post-COVID. A la situación post-COVID está añadida la crisis que se crea con la guerra en Ucrania. Y la guerra en Ucrania aquí vista desde el punto de vista del impacto que tiene en el tema de la energía, que produce una crisis energética por el papel que tiene el suministro de gas natural ruso a Europa, sobre todo. Entonces, está la situación de China y los Estados Unidos, que hay una distancia en lo que eran las relaciones que se han venido manteniendo desde hace un tiempo. Y el propio hecho de que Estados Unidos está metido en unas elecciones de medio término. Si no hubiésemos pasado por el COVID, y no tuviéramos esta situación de guerra, pues el tema de la COP27 es la transición energética. Y se supone que ya deberíamos estar muy cerca de una época poscarbónica. Pero lamentablemente no es así. Lamentablemente no es así. Con la situación del gas natural, que es, digamos, un combustible de transición, pues en vez de seguir avanzando con gas natural, el mundo ha tenido que volver a ver hacia el carbón. Porque en el fondo, el peor daño ambiental de la producción energética es la producción energética que no existe. Es el peor daño ambiental. Entonces, estamos en una etapa de retroceso. Porque en términos de el suministro energético, todo el mundo ha tenido que mirar hacia la prioridad. La prioridad es tener suministro energético. Y los idealismos aquí no caben. No caben porque la energía solar y la energía eólica tienen una particularidad. Ni el viento sopla siempre, ni el sol brilla todos los días con la misma intensidad. Y cuando tenemos buen viento y cuando tenemos buen sol, no tenemos la capacidad aún tecnológica de acumulación de esa energía. Todavía no existe esa capacidad tecnológica, digamos, para poder surtir a economías tan importantes como la dominicana, por ejemplo. Cualquier país pequeño puede mantenerse con en estas energías alternativas. Una economía como la dominicana solamente se sustenta con energía térmica. Y ocurre con la mayor parte de las energías en el mundo. Cualquier país importante económicamente, con una economía más o menos fuerte, dinámica, solo puede sustentarse por ahora con energía térmica. Y esos países estaban pasando al gas natural, como lo estaba pasando la República Dominicana, que tiene un 40% de su producción energética en base a gas natural, pero ahora se encarece el gas natural, escasea el gas natural, y entonces hay que
tener contemplada también otras opciones. Entonces, en ese marco es que estamos desarrollando esta cumbre que va a iniciarse en Egipto. En Egipto, el día 6, del día 6 al 16. Son 2 semanas que dura la cumbre. Hasta ahora, la meta es reducir el tema de las emisiones. Hasta el año 2019 estamos hablando de 51.000 millones de toneladas de gases de efecto invernadero, que es lo que se emite con todo lo que hacemos. Y eso está dividido de la manera siguiente. ¿Qué representa un 31% de todas las emisiones de gases de efecto invernadero? La fabricación. Entonces, en la fabricación tenemos el elemento del cemento, el acero y el plástico. Eso es lo que tiene que ver con la construcción. Eso es el 31% de todas las emisiones de gases de efecto invernadero lo representa la construcción a través de esos 3 elementos. Después está la producción energética, que representa un 27% de todos los gases de efecto invernadero. El cultivar y el criar. Hasta una gallina se come 3 veces la cantidad de energía que aporta, la cantidad de calorías que aporta. Entonces, y no pensemos en una vaca. Cultivar y criar, el 19% de los gases de efecto invernadero se emiten cultivando y criando, lo que sea. Y entonces hay un 7% de las emisiones que corresponde al calentar y al enfriar. Así están divididas los 51.000 millones de toneladas de gases de efecto invernadero que está emitiendo el mundo. Eso solamente tuvo una ligera reducción con la pandemia de COVID, pero ya ha vuelto por el mismo camino. Y ahora no hay posibilidad real de abordar una reducción, porque todo el mundo lo que está en la prioridad de que necesito energía y la energía que necesito es la que pueda tener a mano. Ya veremos más adelante lo que ocurre. Cambio y fuera.